Dice Fausto Sosa Negrete: Halloween no me ofende, solo que quiero una fiesta a los muertos. Son míos. Los seres demoníacos no son míos. La fiesta de muertos es tuya. No. Y de eso vamos a hablar un poco ahora. Halloween y Día de Muertos. Estamos en esos días en que a la gente se queja de Halloween porque no es nuestro. Es una actitud de purismo que es muy curioso que nos la hagan saber en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok o a través del WhatsApp. Desde su portátil, que no está hecho en Albacete, en Santiago del Estero, en la cañada de Humahuaca, ni en Veracruz. Tomándose un Red Bull con chetos y oyendo algo de rock, o sea, a lo imbécil. A mí me incomoda mucho el embate de los puristas contra Halloween. A mí me da igual la fiestecita, la verdad, fuera de que hacen maratones de películas de terror y me gustan muchísimo. No me interesa mucho Halloween. Y las películas de terror generalmente tampoco son mexicanas, españolas, bolivianas, argentinas, chilenas, venezolanas, cubanas o francesas. Porque accidentalmente, nos guste o no, el género terror se ha desarrollado mucho mejor en el cine angloparlante, ni siquiera en Inglaterra. Yo no recuerdo grandes películas, debe haberlas y me estoy equivocando, pero no recuerdo en este preciso momento grandes películas de terror británicas. Pero me acuerdo de Pesadilla en la calle del infierno, Nightmare on Elm Street, que es un planteamiento de terror maravilloso, cuando el monstruo no está afuera, sino está dentro de ti, entonces las cosas no pueden volver a como estaban. Porque el chiste de las películas de monstruos era que tú aparece el monstruo, lo matas y todo vuelve a estar como estaba. El monstruo cambia la realidad, pero tú lo matas y entonces restauras el status quo. Esa es la historia original de monstruos. Con Freddy Krueger tienes el problema de que ya no puedes hacer eso porque el monstruo está dentro de ti. Clive Barker trabaja mucho con el monstruo, en literatura trabaja mucho con eso. Pues de ahí en fuera, y de ahí en fuera de las películas de terror y de ver The Shining por enésima vez, gracias a Stephen King, no me interesa, pero mucha gente lo ve como una cuestión de identidad. Es que el Día de Muertos es mío. No es tuyo. Primero que nada porque tú no eres indígena. Y segundo porque el Día de Muertos, como se maneja en México, está profundamente imbricado con el Día de Todos los Santos de la religión católica. Y ese no es nuestro tampoco porque ni Cristo nació en Palacagüina, diga lo que diga Carlos Mejía Godoy, ni Cristo nació en Cuenca, en Albacete, en Monterrey. Cristo nació, si es que nació, en el Medio Oriente, en la zona cercana a lo que hoy es Nazaret, o Belén, o Jerusalén, o por ahí. Y todo el desarrollo de la Iglesia Católica pues, no se dio en los países hispanoparlantes ni en América, se dio en el Imperio Romano, que fue el que finalmente se lo impuso a todo el mundo. Lo contábamos el martes en el video del Malleus Maleficarum. Pues lo hicieron con el decreto de Tesalónica, que obligó a toda Europa a ser católica. Ni españoles ni latinoamericanos tienen nada que ver con esa historia. Y la historia de cómo era el Día de Muertos antes de la conquista es absolutamente mítica, porque no hay registros históricos fiables del tema. Todo está reconstruido, todo está mestizado, todo está mezclado, todo está alterado por su contacto con lo demás, porque no hay culturas puras como no hay razas puras. Simplemente que una cultura toque a otra, se apropia de cosas y le da cosas. A mí me da mucha risa cuando en México o en México dicen concheros es eso sí es auténticamente. Hombre, si no había instrumentos de cuerda. Es como cuando en el altiplano en Bolivia o en Perú te dicen que el charango sí es verdaderamente, auténticamente indígena. No, es otra copia, igual que los concheros en México. Son copias de las bandurrias y mandolinas y bandolones y mandolinas que traían los españoles a lo largo de toda la colonia. No hay un nuestro y un de ellos en esto.
Yo siempre recuerdo que ahora en México se utiliza mucho pintarse la cara como calavera. Esto hace 20 años no se hacía, es una moda nueva. Ahora un día va a ser lo más tradicional del mundo, ya lo hacían nuestros ancestros, los antiguos mexicanos, 1000 años antes de la llegada de los malvados europeos. No es cierto, se inventó hace 10 o 12 años, como el desfile. El desfile se le copió al 007. Lo mío no existe, lo mío no es mi identidad, no hay identidades tales. Nuestra identidad no es ni la del azteca, ni la del conquistador, ni la del romano, ni la del judío originario, que es Jesús. Todo lo que tenemos son mezclas culturales y tenemos que celebrarlas. Halloween y Día de Muertos pueden convivir, sí, hombre, qué bien. Y podemos divertirnos mucho, y si los niños pueden, ahora ya no pueden por la pandemia, pero si pueden ir a que les den dulcecitos, pues qué bien. Y si les gusta disfrazarse de brujas en vez de tenerles miedo, pues mejor todavía. ¿Y qué pasa? No pasa absolutamente nada. Y tenerle miedo a la contaminación cultural no es distinto de tenerle miedo a la contaminación étnica y racial. Es creer en una pureza falsa, en un pasado mítico, glorioso, que se inventan los fascistas. Todo pasado mítico, glorioso se lo inventan los fascistas. Todos tenemos pasados míticos. Mi abuelo era campesino por acá en pastor de cabras. Yo soy de un linaje potente de pastores de cabras. El pastor de cabras por aquí, por Llanes, en Asturias, ¿no? Pues no me estoy creando un pasado mítico glorioso como el que se crean los que finalmente tienden hacia el fascismo. Todos somos mestizos y todos salimos de África y no volvimos. Salvo los etíopes que volvieron, porque lo que se sabe hoy es que incluso los etíopes que viven en la zona donde apareció nuestra especie no son originarios de allí. Es decir, son gente que regresó. No hay nada originario, no hay nada puro, no hay nada santo. Entonces, por favor, Europa no era un fuerte estanco tanto que la razón por la que se llega a América es porque se buscaba un mejor comercio con Asia, que tampoco estaba a la vuelta de la esquina, que también era muy distinta. No hay compartimientos estancos, no hay culturas estancas. El mestizaje, eso que hoy llaman globalización, los que creen que han descubierto el agua tibia, ese mestizaje, esas corrientes de mestizaje son tan amplias que se crea una cultura global. Y esa cultura global es enormemente interesante porque lo que te dice es que todas las culturas son tuyas. No es que el Día de Muertos sea tuyo y el Halloween no lo sea, o que el Día de Todos los Santos lo sea y no lo sea el Halloween y el Día de Muertos. Todos son compatibles y todos son partes de la cultura. La única cultura, la cultura humana, que tiene muchas variedades, que tiene muchas diversificaciones, que tiene una enorme riqueza, porque al final se toca toda, y si tú sigues, así como el juego de los 6 grados de separación, que hay 6 grados que te separan de todo el resto de la humanidad, o sea, tú conoces a alguna persona, tú busca a cualquier persona y tú conoces a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que lo conoce. Del mismo modo, tu cultura se puede relacionar con todas las culturas a través de un juego como el de la relación de los 6 grados. No hay culturas puras, por lo tanto, dejen de creer en eso. Y lo último que diría es algo que escribí hace un tiempo. Mi identidad la construyo yo, la construyo con toda la gente que tengo cerca, la construyo con todo lo que tengo a mi alcance. Todo implica la música andina, la música del didgeridoo australiano, la música de Bach, el blues, los viajes espaciales, Leonardo da Vinci, todo, absolutamente todo. Si tú te niegas a ti mismo una experiencia cultural, te estás haciendo daño tú solo, de verdad. Así que por favor, dejen esa pelea, no le veo yo demasiado zen.